No sé cuánto tiempo pueda durar esto en YouTube. Los hombres detrás de esta clase de información son muy poderosos. Ha caducado mi pacto de silencio. Por eso es hora de que el mundo sepa lo que está pasando. Lo que me tocó vivir. Los nombres de algunos de mis compañeros y amigos que fallecieron fueron cambiados. Porque ellos tenían familia igual que yo. Y no me perdonaría que les llegara a pasar algo. Mi nombre clave era Alpha 7. Bueno, soy un ex militar de los Estados Unidos. Recuerdo que me inscribí a la Marina en el año 1968. En ese tiempo recién había cumplido 18 años. Nuestra familia siempre fue de clase baja, por eso me inscribí a la Marina. Para tener un mejor futuro. El 2 de mayo de 1968. Me llaman de la Marina. Recuerdo que era el mayor Fuentes. Contesto el teléfono y me dice, enhorabuena. Has sido uno de los elegidos para formar parte del grupo de la Marina, el 5 de mayo debes presentarte en la base naval. Donde comenzarán tus pruebas. Yo estaba muy contento, no sabía qué hacer. Pasaron los días. El 5 de mayo a las 4:23 am me presento a la Marina, recuerdo que solo éramos 30 jóvenes, de esos 30, 7 eran mujeres. Yo fui el primero en llegar. Recuerdo que al entrar nos separaron. Yo quedé solo en un cuarto. Ahí me quedé aproximadamente unos 10 minutos. Es ahí donde llega el mayor Fuente con mi expediente. Me hace esta pregunta. ¿Por qué quieres entrar a la Marina? Me quedo en silencio unos minutos. Luego le respondo. Mi señor, quiero entrar para ayudar a mi familia, somos de clase baja. Necesito ayudar a mi madre como sea. El mayor Fuente solo me mira. Aún recuerdo su mirada. Fría y sin expresión. Sale del cuarto y me dejan ahí. Yo en mi mente pensé, bueno, no me aceptarán, me quedé en esa habitación aproximadamente 20 a 30 minutos. Cuando abren la puerta. Era el mayor, me dice, eres uno de los 10 elegidos para ser parte de nuestro nuevo proyecto. Yo estaba muy contento, muy feliz. Sin saber en qué me metía. Me dice, tienes 3 días para hacer tus maletas, despedirte de tus familiares. Yo contento. Llego a mi casa, se lo hago saber a mis padres, que fui escogido en la Marina. Mis padres muy orgullosos me abrazan. Intenté pasar todo el tiempo posible con ellos porque aún no sabía cuánto tiempo me iba a quedar internado. Pero lamentablemente fueron los 3 días más rápidos de mi vida. El 8 de mayo de 1968 me presento en la Marina, ahí estaba en Mayor Fuentes en la puerta esperándonos. Me dice, bienvenido, toma asiento. Ahí me quedé esperando hasta que llegaran los que faltaban. Cuando llegaron todos nos dice, ustedes fueron los elegidos de una lista muy grande. Nos da unos papeles, recuerdo que los leí por encima. Fue un error mío. En los papeles habían muchas normas, reglas y prácticamente le dabas control a ellos de todo. Bueno, los firmé. Nos da un paseo por la base, recuerdo que era grande, muy grande. Aún no sabía que estaba en el área 51, conocido por su nombre clave como el Edén. Recuerdo que era muy grande. Habían muchos aviones. Muchos militares. Pero ni uno tenía autorización para hablar con nosotros. Parecíamos invisibles. Recuerdo que el mayor Fuentes nos dice, bueno chicos, hasta aquí es el límite permitido para ustedes. No pueden salir de su dormitorio sin autorización. No pueden caminar fuera. No tienen autorización para hablar con nadie. Nos da muchas normas. Eran muchas reglas que debíamos seguir. Luego nos lleva a nuestros dormitorios. Era muy grande. Nos dice, a cada uno les otorgaremos un número. Recuerdo que me tocó el número 7. De ahí nos dice, no salgan. Si no serán expulsados. Y se fue. Éramos solo 10. Esa noche no dormí. Pensé mucho en mi familia, aún no sabía cuánto tiempo me iba a quedar ahí. Recuerdo que afuera de nuestros dormitorios siempre habían 10 guardias. Ni uno dormía, era muy extraño. No hablaban, no se movían. Parecían robot. Al día siguiente llegó el mayor. Nos dice, buenos días muchachos. Es hora del desayuno. Nos da un buen desayuno. Nos dice, ¿ya se conocieron? Les respondimos no, de la emoción no tuvimos tiempo de conocernos. Ahí cada uno nos presentamos, dijimos nuestros nombres completo. Fue una excelente semana, prácticamente no hacíamos nada. Solo estar ahí. El lunes 13 de mayo de 1968 llega el mayor, nos dice deben hacer ejercicio. Nos pone a hacer unos ejercicios muy duros. Muy fuertes. Cuando les digo muy fuertes, eran ejercicios extremadamente difíciles. Por ejemplo,
Dar 50 vueltas a la base, cada 25 vueltas 1 minuto de descanso sin tomar agua. Ese era el ejercicio más cansón. Lo teníamos que hacer 2 veces a la semana. Recuerdo que en menos de un mes se fueron 2. Ya solo quedábamos 8, 3 mujeres y 5 hombres. Teníamos formada una gran amistad. Siempre nos preguntamos qué había dentro de la base. Pero no podíamos preguntar. Todo lo que se manejaba en el área 51 era top secreto. Así pasaron 10 meses. Llega el mayor. Y nos dice: felicidades. Ustedes resistieron todas las pruebas. Aún falta una prueba más para su graduación. Nosotros muy contentos le preguntamos: díganos. Nos da un contrato, el contrato era de 70 años de silencio, sin importar lo que fuera, lo que viéramos, lo que escuchemos. El que no cumplía con eso tendría una pena de muerte. Nosotros al leer eso, nos miramos. Recuerdo que el número 3 firmó sin leer, los demás firmamos de igual manera. El mayor Fuente nos dice: ok, la misión en unos días les llegará. Nos fuimos a dormir. Al día siguiente llegó un hombre de saco y corbata. Nos dice: bueno, esta es su misión. Deben ir a este lugar a buscar unos cadáveres. Recuerdo que era en el mar. Específicamente el Océano Pacífico. Nos dicen deben ir en helicóptero, al llegar los recibirán algunos militares. Ahí les darán 4 cadáveres. No tienes permiso de abrirlos ni de hacer preguntas. La misión era a las 12 de la noche. Llegan unos militares, nos preparan con trajes antirradiación. Nos dicen: vayan al helicóptero rápido. Nos montamos, eran 2 helicópteros. Yo iba en el Cóndor 1 con 4 amigos y los otros iban en el Cóndor 2. Al llegar al sitio era en medio del océano. Nos estaba esperando un barco. Fue ahí donde bajamos del helicóptero con una escalera muy larga. Tenía un poco de miedo, pero menos que los demás me vieran. Fue ahí donde bajé. Recuerdo que al bajar había algunas personas con trajes amarillos de antirradiación. Nos preguntan: ¿vienen del Edén? Les respondemos sí. Nos dicen: bien. Esperen aquí. Nos quedamos parados. Recuerdo que mi compañera número 3 me dice: esto está raro. Yo solo la miro y cuando iba a hablar llega un oficial. Pude contar más de 15 barcos con muchos oficiales. Bueno, llega el oficial y nos dice: vengan, entramos al barco y nos dice debemos ir a este sitio. Era una isla. Nos pregunta el oficial: ¿saben a qué vinieron aquí? Les respondimos: a buscar unos cadáveres. Nos mira con cara de preocupación. Recuerdo que navegamos más de 9 horas. Ya era de noche. Debíamos dormir. Pero yo no dormí esa noche, aún tenía muchas preguntas sin respuestas. Me quedo despierto y número 3 me dice: esto está raro. No nos dejan quitarnos los trajes. Y hay muchos militares para esta misión. Le respondo: tienes razón. Esto está muy raro. Esa noche no dormí. Eran las 4:44 de la madrugada. Entra el oficial y nos dice: parece que ya llegamos. Fue ahí cuando llegamos. Era una isla un poco grande. Pero parecía como si un meteorito hubiera caído. Recuerdo que al bajarme del barco, yo tenía una brújula. Al acercarme a la isla, la brújula comenzó a volverse loca. En ese momento no sabía qué era. Quedé muy extraño. Nunca me había pasado eso. Recuerdo que un amigo tenía un reloj y al ver la hora no le funcionaba el reloj. Literalmente andaba al revés. Al llegar a la isla había sujetos con saco y corbata esperándonos. Ya tenían el área cercada con muchos militares. Me dice: ¿cómo tú te llamas? Le respondo: 7. Me dice: 7, escoge a 3 de tu grupo y se van por acá. Los otros me siguen. Fue ahí donde con 3 de mis compañeros caminamos. Caminamos cerca de la playa. Me fijé a un costado y estaban trozos de metal dispersos por la playa. Solo los miro y sigo caminando. Caminé unos 20 minutos a la orilla de la playa, donde llegamos a un campamento. En el campamento habían más de 35 soldados fuertemente armados. Tenían a un sujeto capturado. No lo pude ver, solo vi su silueta, era muy pequeño, parecía deforme, no sabía qué era. Me llevan a otro campamento en el cual tenían 2 bolsas antirradiación con 2 cadáveres dentro. No se podía ver nada. Pero las bolsas eran pequeñas, eran del tamaño de un niño de 7 años. Nos dicen: estos son los cuerpos que deben trasladar. Nos dan unas instrucciones específicas. Nos dicen: no deben hacer preguntas, no deben abrir el contenido, no deben comentar nada con nadie, y muchas otras cosas. Nos dan un papel el cual debíamos firmar con nuestro nombre. Lo firmé. De ahí nos preparamos.
Recuerdo que una unidad nos limpió por completo antes de coger los cadáveres. De ahí nos tocó trasladarlos hasta donde estaban los barcos. Pero antes de eso, recuerdo que eché un vistazo a la zona que tenían protegida. Pude ver algunos trozos de metal dispersos y un gran agujero en el suelo. Yo estaba muy impresionado. Pensé que era un accidente de un avión. Rápidamente me retiro. Es ahí donde nos marchamos. Caminamos 20 minutos hasta el barco con los cadáveres. Al llegar a la orilla, los oficiales nos dan una limpieza y otro personal procede a montar los cuerpos a el barco. Después de la limpieza nos montamos al barco y zarpamos. Fuimos rumbo a un puerto donde nos esperarían 2 helicópteros. 12 horas de viaje de la isla al puerto. Pero al fin llegamos. Al llegar están los sujetos de traje. Nos dicen buen trabajo. Ahora nos toca a nosotros. Recuerdo que llegaron con su personal y montaron los cuerpos en los helicópteros y se fueron. Yo tenía muchas dudas pero no podía hacer preguntas. Caminé a mi helicóptero y partimos rumbo al área 51. Al llegar nos estaba esperando el mayor Fuente. Nos dicen vengan acá. Nos sienta en una silla y comienza el interrogatorio. 2 hombres con el rostro tapado nos comienzan a preguntar. Nos preguntaron detalles de la misión. Eran muy rudos. Nos llegaron a golpear. Recuerdo que no dijimos nada. Aguantamos lo nuestro como hombres. Pasaron más de 3 horas en ese interrogatorio. Recuerdo que después nos llevaron a unas celdas. Las celdas estaban muy sucias. Muchas ratas, cucarachas. Ahí pasamos una semana. Creo que más. No recuerdo. No pude ver la luz del sol. Al pasar la semana llega el mayor Fuente y nos va sacando a uno por uno. A mí me lleva a un cuarto, donde me dice: ¿estás listo para dejar todo atrás? Yo no sabía qué responder. Tenía mucho tiempo sin ver a mi familia. Me dice: ¿estás dispuesto a abandonar tu vida y servir a tu nación? Le respondo sí. Me dice: bien. De hoy en adelante no tendrás nombre de pila, nunca naciste. No tienes padres. Eres un muerto que nunca murió. Me dice: ahora tu nombre será 7. Bienvenido. Salimos y ahí estábamos los demás. Esa era nuestra prueba, nuestra graduación. Estaba muy orgulloso de mí. Pero en el fondo, pensé en mi familia. Esa noche celebramos. Comimos como nunca. Recuerdo fue una linda graduación. En la mañana siguiente me llama el mayor y me dice: 7. Llamamos a tu madre, le comunicamos que moriste en una misión. Yo me quedo helado. Me sigue diciendo: no te preocupes. El ejército le dará una paga mensual muy alta para que vivan bien. Yo me alivié un poco. Pero aún me dolía. Me dice: este es el precio que pagamos todos. Yo solo en silencio salgo. No hablo con nadie y me voy. Pasaron aproximadamente 6 meses. Me llaman a otra misión. Me dicen: 7, tú y tu pelotón deben ir a unas cuevas. ¿En qué lugar? Me dicen: en Latinoamérica. Panamá. Debes ir a el Cerro Ancón. Les respondo: está bien. Me dice: comunícaselo a tu pelotón. Entro y les digo que debemos viajar a Panamá. Les digo: tenemos 30 minutos rápido. Todos se alistaron y partimos rumbo a Panamá. El helicóptero nos dejó en el Cerro Ancón. Fue ahí donde bajamos. Aún no sabíamos qué debíamos hacer. Nos dieron equipo de espionaje de última tecnología para la época. Nos estábamos comunicando por radio. Nos dicen: deben ir a el sur 100 kilómetros. Encontrarán un río. Asimismo fue, llegamos al río. Nos dicen: vayan río abajo. Luego encontrarán una cueva. Asimismo fue. Seguimos el río, caminamos unos 30 minutos y llegamos a una cueva. La cueva era grande. Calculo que entraba un helicóptero. Mandé la señal, les dije: ya estamos aquí. Recuerdo que no había mucha señal. Nos dicen: entren. Yo y mis amigos entramos a la cueva. Recuerdo que estaba muy oscura. Cada vez que entrábamos más el agua subía y subía. Caminamos 1 hora cueva adentro, ya el agua me llegaba más arriba de la cintura. Llegamos a un punto donde todos nos quedamos mirando y nos preguntamos: ¿qué hacemos aquí, si aquí no hay nada? Fue en ese momento donde escuchamos unos golpes fuertes. Nos asustamos. Y nos quedamos en silencio. Provenían de muy dentro de la cueva. Nos quedamos en silencio unos 5 minutos. Yo estaba muy asustado. Mis amigos se les podía ver el rostro de temor. Decidimos seguir. Seguimos entrando en la cueva hasta llegar a una planicie. El agua ya había bajado. Fue donde vimos una especie de pared con muchos escritos. No sé qué idioma eran.
No los pude identificar. Más dentro. Encontramos unas luces. Las luces se prendían con el movimiento. No tenían cables. Eran inalámbricas, pero para ese tiempo no sabían. Quedé muy confundido. Caminé con la pistola apuntando y fue donde vimos una gran cantidad de seres. Eran muy parecidos a nosotros. Pero tenían rostro de reptiles. Me asusté. Recuerdo la cara de número 1. No podía moverse. Los reptiles tenían mucha tecnología. Pero ese fue solo en el inicio de la cueva. Esperamos que se movieran y con mucho susto. Caminamos un poco más dentro. Fue ahí donde entramos un poco más y vimos algunas construcciones. Eran casas muy pequeñas, pero que no te confunda la estatura de sus casas. Porque esos seres medían más de 2 metros de alto. Fue ahí donde vimos a muchos niños. Menores de 10 años. No voy a decir qué hacían con los niños. Pero estaban encadenados.